Estamos de regreso ya en Talentos que Suman. Angie García, estamos, pues digamos, prácticamente con más información. Y a propósito de estos análisis que hacíamos, Angie, ya tenemos por ahí a Luis Martínez. Ya estamos con lista de que nos cuente todo sobre cómo está el panorama económico, que eso es muy importante ahorita. Y ahora, Luis, ¿fue decepción? ¿Fue nada más un hablar a su conveniencia? ¿Qué pasó este domingo, Luis Martínez? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo entendiste? Porque creo que le atinamos por ahí a la quiniela. Fíjate que es lo que comentábamos. Por una parte, pues nos da gusto que profesionalmente le estamos dando muy buena información a nuestro auditorio, porque en prospectiva, lo que les comentamos y que se iba a dar el día 5 por parte del presidente, pues resultó. Efectivamente, el presidente, en lugar de tomar decisiones económicas acertadas, se fue por una decisión política, y lamentablemente eso pues no es pues un panorama alentador. Y pues vamos a platicarlo con nuestro auditorio para darle más elementos para que ellos tomen la mejor decisión con base en la información que se está generando. Y pues fíjate que Angie y Felipe, México es el único país de América Latina que no aplica estímulos fiscales para las empresas para lidiar con el impacto económico del coronavirus. Y en prospectiva, lamentablemente, la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues es quebrar las empresas, dejándolas sin ayuda, y luego las va a sujetar al Estado mediante créditos. O sea, que eso es lo que se está previendo, y vamos a entrar más a detalle. Lamentablemente, lo que vimos el pasado domingo es que no hay un plan económico de reactivación de la economía, no habrá una rectificación en la política económica, y pues los críticos más con más así fueron muy puntuales al decir que López Obrador pues lucra políticamente con la crisis del coronavirus, es una tragedia de salud nacional de vida o muerte, y que del patrimonio económico de todos los mexicanos pues que nos veremos afectados. Y se llegó a decir pues que el presidente llegó a decir que el coronavirus pues le cayó como anillo al dedo a la cuarta transformación, pues esto le va a ayudar a consolidar su proyecto. Muy desafortunada la declaración, ¿no? Pues muy desafortunada, porque mira, es muy comprensible que estén ellos trabajando para llevar a cabo lo que ellos piensan, ¿no? O sea, finalmente hay que reconocerlo, que están trabajando para lo que ellos creen que es el proyecto de nación que le conviene a México, pero en los hechos lo que está pasando es que no es lo más conveniente en este momento para nuestro país. Después de la conferencia de López Obrador, donde da a conocer un anuncio que no tuvo nada nuevo, por su parte el Consejo Coordinador Empresarial emite un desplegado en el que afirma que pues en la postura de los empresarios no les parece una respuesta, que les parece una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrenta el país. Y pues sí, en eso yo creo que vale la pena verlo en ese contexto, porque el presidente Carlos Salazar le pidió, él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues les pidió suscribir un gran convenio nacional entre el gobierno, empresarios, trabajadores y sector social para lograr transitar los siguientes 90 días para enfocarse en estos objetivos: proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias, sentar las bases para una recuperación inmediata, evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se convierta en una desolvencia, y contar con recursos para continuar con programas sociales actuales. En esto lo que yo observé, lo que yo vi, pues es que el presidente sí no está tomando las medidas adecuadas. Fue un presidente que hace 15 días lo vimos como decía todavía: abrácense, Exactamente. estén cercanos. Después sostenía que el COVID-19 no era nada grave, y cambia radicalmente la postura antes de dar a conocer lo que viene siendo
este plan económico que no tiene nada de plan económico. Y pues lo que él hizo simplemente este pasado 5 de abril fue un recuento de datos y pronunció un discurso ideológico donde la crisis económica, la crisis económica y sanitaria, incluso la de seguridad, pues simplemente es algo transitorio que se va a vencer desde su punto de vista con la bandera de la esperanza y la fuerza de la voluntad. Y pues lamentablemente López Obrador, pues nosotros lo vimos hablando solo, como los críticos veían, dice, pues es que él se está viendo en ese sentido, en lugar de darlo en su oficina como presidente, en su calidad de presidente, dando un mensaje a la nación, pues no asume ese liderazgo que todos estamos esperando. O sea, el mensaje lo podemos calificar como decepcionante, no cubre las expectativas y pues allí sí se pierde, el presidente de México pierde la oportunidad de recuperar el consenso nacional con un mensaje de reconciliación en tiempo de crisis y se hunde una vez más en sus rencores, en sus fobias, en sus traumas, y que no es lo que el país necesita de un líder de su tamaño. Y lo que nosotros observamos por otra parte, para que nuestro auditorio pues tenga el panorama completo, quienes apoyan al presidente López Obrador se lo ven que se atrincheró en sí mismo, que sostuvo pues su programa económico con el que ganó las elecciones, que no se dio a las pretensiones empresariales de que cambiara de rumbo y que lo hizo mediante un discurso pues ideológico, político y casi electoral. En primer lugar, el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo. ¿Sí? O sea, son visiones que hay que pues tenerlas presentes porque eso es lo que finalmente las ideas se están plasmando en los hechos y pues dicen los que están a favor de la cuarta transformación pues a las peticiones en diversos tonos y a las diversas vías de que haya ayuda a los empresarios, pues él respondió que se rompe el molde de las aparentes soluciones neoliberales del pasado que terminaban beneficiando a las élites y aseguran pues de que pues en la visión del presidente pues México no va a regresar al pasado y que nunca jamás habrá privilegios, que la corrupción y el saqueo terminaron y que la impunidad pues tampoco se va a dar ya. Esto lo que en la balanza, viendo las dos partes, en realidad lo que yo concluyo pues como analista, como periodista, pues es que efectivamente, o sea, hay una crisis del coronavirus en este momento que dentro de poco, que ya lo estamos resintiendo, se va a dar una crisis económica, que el verdadero caos no hace ruido, es silencioso, y lo que nosotros estamos viviendo estos días desde casa y viendo lo que estamos observando a través de los medios de comunicación y del contacto con nuestros familiares, es que efectivamente la economía del país se está paralizando. De la crisis del coronavirus vamos a enfrentar una crisis económica muy fuerte y el presidente no está tomando las mejores decisiones. Luis, ¿a qué atribuyes? Yo creo que, no sé si tú lo percibas así, pero ¿a qué atribuyes el que creo que ha tenido como varias oportunidades de llamado a la unidad? Creo que la gente misma ha esperado ese mensaje pues de un presidente de la República, llámese líder social en su momento u opositor aguerrido en otro momento. Se espera siempre, creo que por parte de los mexicanos, un mensaje de unidad, un mensaje donde digamos, aquí estamos, vamos todos, y ese mensaje creo que ha tardado en llegar. Lo veíamos en el caso de las mujeres, por ejemplo, Luis, lo veíamos en el caso de por ejemplo, esta marcha de la seguridad, esta marcha de la justicia que reportábamos, que justo venía de Morelos, y parece que el presidente no le gusta que le vayan marcando la línea. Él trae ya su propio plan, a pesar del coronavirus o de lo que se le ponga enfrente.
¿Lo notas así? ¿Es un tema de cerrazón? ¿O no terminamos nosotros de entender, digamos, qué es de fondo o cuál es el fondo de lo que quiere transmitir López Obrador? Y quizá dejamos, lo ponemos entre comillas, no le estamos entendiendo lo que realmente quiere hacer ahora con este gobierno y ahora en esta circunstancia tan complicada para nuestro país. Fíjate que, lo que yo, como en prospectiva, lo que yo estoy observando es que él es fiel a lo que él está pretendiendo lograr a través de la Cuarta Transformación. Uh-huh. El problema es que en esa visión se está provocando mucho daño para lograr lo que él pretende, o sea, o al menos eso es lo que dice, porque para mí lo que viene siendo su fortaleza de no robar, no traicionar y su otro principio, se me va en este momento, pues realmente esa fortaleza se está debilitando mucho, porque ya en los hechos, ya en el ejercicio del poder no está dando los resultados que se esperan en beneficio de los mexicanos. A mí me llama mucho la atención lo que escribió Víctor Manuel Toledo el 24 de marzo de este pasado. Uh-huh. Es un artículo que lo publica en La Jornada, donde dice: cambiará el COVID-19 la visión del mundo. Y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, es considerado como uno de los ideólogos de la Cuarta Transformación. Uh-huh. Se avienta un análisis muy interesante desde su perspectiva de lo que viene siendo la geopolítica, y lo que él concluye es muy significativo, porque su análisis lo lleva a identificar, además del coronavirus, otro virus mortal que existe en nuestra propia especie. Dice él: el 1% que destruye el delicado equilibrio del planeta. Los 500 corporativos, bancos y magnates que figuran en la lista Fortune, y que pues contra ellos va a ser la próxima guerra. Uh-huh. Él lo plantea así de crudo, y Víctor Manuel agrega todavía que la pregunta que da título a este libro, a este texto, pues que es incontestable, y de lo que sí estamos seguros, dice él, es que hoy más ciudadanos están de nuestro lado y que el mundo ya no va a ser el mismo. Y pues en esto, pues sí es el que él identifique, Víctor Manuel identifique a los grandes empresarios como un virus mortal, y sobre todo lo que anuncia la guerra que se avecina contra ellos, pues es preocupante, porque es un miembro del gabinete presidencial. Es muy lamentable que tenga esa postura un destacado ideólogo de la Cuarta Transformación. Ellos se dicen que son marxistas-leninistas y tienen todo el derecho de serlo, pero el problema es que piensan que entre peor le vaya al país, mejor para la revolución. Uh-huh. En su lenguaje se agudizan las contradicciones y el sistema capitalista se va a colapsar. Y quizás esto explique por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere, a diferencia de otros gobiernos, como decíamos al principio, es el único que no quiere apoyar a las empresas para lograr la crisis económica que se avecina por el coronavirus. En su esquema tal parece que es mejor que quiebren y despidan a los empleados, porque esto va a incrementar el enojo de la clase trabajadora con los capitalistas, y a la postre pues los revolucionarios, en este caso la Cuarta Transformación, pues van a aprovechar este enojo para terminar de derrocar al sistema, y la guerra, como dice el secretario Víctor Manuel, pues será contra ellos, contra los grandes capitalistas, que son un virus a erradicar, y pues lo estamos viendo ya en los hechos, como pues ya es inminente, pues que los sin apoyos económicos las empresas van a quebrar, ¿sí? Porque pues, estábamos platicando hace poco de la recesión, o sea, no hay movimiento. Esa recesión nos va a llevar a una recesión, y esa recesión va a provocar pues problemas mayores para el país. O sea, pues es lo que estamos viviendo. Estamos pues dándonos cuenta de la trascendencia de lo que es estar en casa por salud, por seguridad, pero
de esta pandemia económica, de esta pandemia de salud física, pues tenemos que ver que pues está muy cercano el problema de salud económico. Es una crisis que se viene para el país y que habrá que analizar a profundidad la propuesta de los empresarios, a ver qué es lo que ofrecen, porque pues también es cierto y hay que verlo con esperanza de que si el gobierno no cubre las expectativas de los ciudadanos, pues se buscan otras alternativas, como lo hemos visto a través de la resiliencia. Si hay vacíos que causan mucho daño, finalmente los individuos y las instituciones buscamos otra forma para poder salir adelante. Perfecto, Luis, pues ahí creo que queda el análisis muy puntual que hacías, porque finalmente sí nos encontramos, y fíjate que mucho también lo hemos comentado fuera del aire, hemos tratado como de analizar ya sin apasionamientos, sin visiones partidistas, que luego es la parte difícil, digamos, para irlo desmenuzando y entender realmente lo que un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador quiere hacer. Finalmente, como bien comentas, pasamos de este gobierno o más bien de este líder que sabe muy bien moverse cuando todo está destruido, cuando hay caos, cuando hay divisiones, cuando hay estas actitudes pues complicadas, digamos, en un panorama político. Él es, digamos, cuando se siente cómodo. Sin embargo, ahora como presidente creo que no ha logrado entender las consecuencias que tiene, en primer lugar, al ser ahora sí que la máxima autoridad de un país, y el que hoy, al verla, lo comentábamos incluso un poquito al principio del programa, cómo la misma sociedad empezó a tomar decisiones a propósito de ver cómo se estaban moviendo otros gobiernos, de las experiencias que había de otras sociedades, ¿no? La italiana, la misma estadounidense, que hoy está en graves problemas de crisis sanitaria, de lo que estaba sucediendo en España, en Italia, insisto, las mismas informaciones de China, lo que sucede en Gran Bretaña. Es decir, creo que hoy se enfrenta Andrés Manuel López Obrador con una ciudadanía muy informada, creo que en exceso informada, y unos gobernadores que evidentemente estas autoridades locales han rebasado de manera tajante las medidas que ha tomado el gobierno, porque entre su inmovilidad, entre no salirse de su propio guión, entre aferrarse a decisiones que hoy le están costando a él, lo comentábamos incluso fuera del aire, Luis, el nivel de popularidad que hoy ha tenido, porque también es importante para Andrés Manuel lo que piensan, digamos, sus votantes, digamos, permanentes de él, y vemos cómo efectivamente sus decisiones han ido de un error tras otro. Cuando quiere intervenir a su propio gabinete, que no lo deja operar y están prácticamente maniatados, y cuando tienen que ceñirse a lo que él dice, es difícil realmente encontrar decisiones acertadas de un gobierno que se está quedando muy atrás, Luis, y que evidentemente esto se lo va a cobrar la ciudadanía tarde o temprano. Sí, es cierto. Y fíjate que también lo que tenemos que ver, no solamente nuestra realidad, sino también la de lo que está pasando a nivel internacional. Y de lo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, uh-huh, es que el confinamiento de la población, el que estemos en casa, que si es por salud, así lo que nosotros estamos registrando, pero ya en España se da un manifiesto contra el confinamiento de la población. Sí, y lo vamos a estudiar y analizar bien para nuestro auditorio, pero por adelantado les podemos decir que esta crítica que se le está haciendo a que estemos guardados en casa, España ya los intelectuales y algunos sectores ya dieron detalladamente las razones técnicas, generacionales, económicas y humanas de su oposición al confinamiento. Y también consideran que el confinamiento es una medida ineficaz, humillante, traumatizante y destructiva, que supone más problemas que soluciones. Vamos a analizar este caso para nuestro auditorio, el caso de España, y lo vamos a aplicar a nuestro país. Sí, yo creo que aquí la verdad es que la tarea que nos hemos dado es por encima de estar con un grupo, con otro, más bien es irnos acercando más a esta visión central de lo que realmente está pasando en el país. Hemos visto, Luis, y lo comentábamos un poquito durante el programa,
la difícil circunstancia en la que se enfrentan las microempresas, vayan los restaurantes, las tiendas de abarrotes, no sé, los que prestan servicios, cómo han tenido que cerrar, los mismos, pues digamos, los pueblos mágicos, por ejemplo, se han visto en la obligación de cerrar sus playas, de cerrar sus centros, digamos, de vacaciones, precisamente por esta circunstancia, estas medidas, y no encontrar una alternativa real, auténtica, de saberse respaldados por un gobierno federal que está ceñido a un solo guión, que es el propio, y que no ha escuchado a los empresarios. Ya veíamos por ahí la molestia de los propios empresarios, como empresarios, por ejemplo, de Jalisco, ya de plano rompieron de manera interna. Creo que eso es muy grave con el Consejo Coordinador Empresarial. Veíamos algunas declaraciones de otras organizaciones empresariales duras contra el presidente de la República, y cómo ha sido un seguimiento, Luis, lo comentabas tú también en tus comentarios que haces, valga la redundancia, en tu canal de YouTube, cómo hoy hay un enemigo a vencer que se llama empresarios, emprendedores, y ahí se quiere llevar pues a entenderlos como delincuentes, Luis, cosa que es muy grave, porque finalmente parte de lo que proponía el presidente de la República, que no sabemos de dónde lo va a sacar, son 2 millones de empleos, Luis Martínez, cuando en una economía, digamos, doliente como la nuestra, lo máximo que se generaban es de 800,000 a 1 millón de empleos, cuando es lo que, digamos, lo que al menos se necesita para ir sorteando la cuestión económica de 1,5 millones de empleos que, digamos, anualmente se deben crear. ¿De dónde va a sacar el gobierno de la República 2 millones de empleos, vaya? Fíjate que en este caso sí es una manipulación de información que es lo que están haciendo, porque, bueno, primero, quien genera los empleos vienen siendo las empresas. Así es. Eso es primero. Segundo, ahí es donde viene digamos que la trampa. Al expropiar los fideicomisos, que solito el mismo gobierno se expropia así toda la lana de los fideicomisos, y ahí es donde van a sacar el dinero para poder consolidar, hacer sus 3 grandes mega obras, que son el Tren Maya, las 2 bocas y se me va ahorita el tercero, pero seguir con el aeropuerto seguramente. Y el aeropuerto, sí, son las 3 grandes mega obras que tienen ellos, y lo están manejando de esa manera. Pero el problema de fondo es que el gobierno no genera empleos, que se está autorrobando el dinero de los fideicomisos, porque va a dejar muchos afectados, muchos programas a la deriva a través de los fideicomisos, ¿sí? Y pues sí, eso podrá ser algo ficticio, pero en realidad lo único que están haciendo es pues con el dinero que está programado para los fideicomisos lo van a canalizar a sus 3 megaobras. O sea, no es una realidad, es una ficción, es una falacia. Es complicado, creo que el panorama que hay, y creo que mucho más se agrava, porque vemos que el presidente de la República, pues de plano va a seguir en su guión, no se va a salir, no le va a dar estas facilidades fiscales que hay para los emprendedores, ni siquiera para las grandes empresas, que lo comentábamos. El presidente sigue pensando que los empresarios son estas grandes empresas, estos corporativos que pueden generar, tener un colchoncito, digamos, para no despedir a sus trabajadores, pero no así, no está volteando a ver a estos microempresas que prácticamente son el 70% del nivel de empleo que hay en nuestro país. Y creo que eso va a tener un costo, insisto, así en la parte económica, pero evidentemente los mexicanos, los que están de verdad dependiendo de este tipo de empleos, se lo van a cobrar en las elecciones sin duda. Creo que esto hay que anotarlo, mantenerlo, Luis, y pues seguir con nuestros análisis que de manera permanente hemos estado haciendo aquí en Talentos que Suman, y obviamente en nuestros diversos canales de transmisión que estamos enlazados de manera simultánea, digamos, Luis Martínez. Ok, sí, y sí, lo que pretendemos es ofrecerle a nuestro auditorio información que les sirva en su toma de decisiones. Así es, pues gracias Luis Martínez por este largo análisis que ya nos debíamos a propósito de este anuncio decepcionante que dio el presidente de la República, y bueno, que solamente promete más dádivas para quienes ya reciben un programa social, ¿no? Gracias, Felipe. Gracias Luis Martínez. Vamos a seguir en esta recta final, digamos, de Talentos que Suman.
y pues complicada esta circunstancia que se ha dado a conocer ahora por Luis Martínez, y vamos a hacer una pausa y ya vamos a entrar un poquito más, ya más tranquilos con las recomendaciones, con todos los pendientes, algunos anuncios que se dieron también que vale la pena comentarlos, así es que vamos a esta última pausa, digamos, y ya estamos aquí en Talentos que Suman.